Entonces, muy buenas tardes a todos, a todas. En el encuentro que tenemos hoy, nuestra temática tiene que ver con modelos de cambio científico a partir de la selección natural, análisis y propuestas. Este es un texto que desarrolla el autor José Alsina Calves, y con este documento pues lo que se hace es una presentación general pero muy enriquecedora sobre pluralidad metodológica y discursiva en filosofía de la ciencia, y que con ello se busca pues también tener una síntesis o un panorama que permita el estudio y análisis de la estructura y el cambio científico en periodos históricos concretos y determinados. Este panorama es muy importante, muy interesante como una cultura general en filosofía de la ciencia, donde precisamente tomando el modelo de las tradiciones de la investigación propuesto por Larry Laudan y con otros distintos modelos, examinar el asunto específico de los modelos de la selección natural. Es decir, que a partir de lo que cada uno de estos grupos, tendencias o visiones en ciencia muestran, se van centrando cada vez más en lo que son estos modelos sobre la visión de la selección natural. Así que en cada apartado, cada sección que vamos a hablar, pues es ir teniendo un poco también el recorrido sistemático que tiene el autor, pero pues esto tampoco puede convertirse necesariamente en una camisa de fuerza, sino es como para poder tener un orden. Y específicamente pues quien quiere participar levanta la mano, o en caso de que tenga una pregunta, si quiere inicialmente pues poderla colocar en el chat también para ir como mirando, para mantener el orden, nada más, pero no es una cosa tampoco de estrictez para el ejercicio de hoy. Así que vamos a dar comienzo a nuestra tertulia, donde podemos decir que en ese caso pues la filosofía de la ciencia, en la perspectiva de quien escribe este documento, nos menciona que la filosofía de la ciencia se puede entender como un metadiscurso. Yo lo diría en términos más personales como una metainterpretación. ¿Por qué? Porque pues la palabra discurso como tal se ha devaluado, no más que por eso, por la manera como se usa de manera como inferior o de una perspectiva muy, muy genérica. Mientras que cuando hablamos de una metainterpretación tendríamos que hablar del significado, de la intencionalidad que hay subyacente en estos contenidos teóricos. De esta manera, pues, esta visión de estos cambios conceptuales nos van a ir mostrando cómo a través de hacer ciencia hay unos ciertos, digamos, como lineamientos o criterios sobre los cuales la ciencia ha tratado o ha buscado de establecer criterios científicos concretos para con ello presentar un entendimiento o un mayor desarrollo sobre cómo ha ido cambiando un concepto o cómo históricamente ha estado también determinada la forma de ver ese objeto bajo investigación. Así que con este preámbulo pues vamos a dar comienzo para las intervenciones y dejo abierto para ver quién quiere comenzar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. El documento de Alsina, que es parte de la Institución de Educación Superior Galileo Galilei, que está en Barcelona, hace una síntesis que en alguna medida resume muchos de los recorridos que en los más de 100 videos que hemos venido haciendo desde hace año y medio, consulta los contenidos de lo que allí hemos tratado. En 100 años
de la disciplina denominada filosofía de la ciencia, pues hemos tenido unos periodos de desarrollo acerca del pensamiento filosófico sobre la actividad científica, que se inició pues con el llamado Círculo de Viena, como ustedes lo saben, lo hemos tratado varias veces, con las características propias de la filosofía que se formuló allí, que fue conocida como positivismo lógico, y después, cuando viene el periodo de la migración de los intelectuales europeos y principalmente de los profesores austriacos que habían conformado el Círculo de Viena, pues hay una serie de transformaciones y que principalmente pues se recoge Karl Hempel, que era del Círculo de Berlín, con Reichenbach, que conduce a una denominación nueva como empirismo lógico. Y dentro de esa línea, sobre todo con el análisis lógico y semántico de las teorías científicas, que era parte de esos estudios, viene lo que se conoció como la tradición heredada o visión heredada de la filosofía de la ciencia, que se encarna principalmente en los Estados Unidos. Todo eso, pues, entra a regir el pensamiento filosófico científico internacional, sobre todo en el hemisferio occidental, en la década de los años 20, 30, 40, 50, hasta los años 60, donde en la medida en que van apareciendo nuevos hallazgos en términos de pensamiento filosófico sobre la ciencia, nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, aparecen también formas de reflexión sobre toda esta producción nueva que hacen que los viejos marcos de análisis científico y filosófico que se tenían, basados en las concepciones del positivismo lógico o empirismo lógico, con sus análisis semánticos y lógicos, queden cortos. Y entonces viene una ruptura que se da a principios de los años 60 con la publicación de la estructura de las revoluciones científicas. Alcina ahí plantea justamente que esa ruptura hace la emergencia de lo que se llama el giro historicista en la filosofía de la ciencia, teniendo en cuenta que cuando aparece el positivismo lógico con el Círculo de Viena en los años 20, en el campo de la filosofía había ocurrido algo que se considera como el giro lingüístico. Entonces tenemos primero un giro lingüístico en la filosofía que hace aparecer la filosofía de la ciencia en los años 20. Luego en los años 60 aparece la obra de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, que se tipifica con el nombre del giro historicista. Y del giro historicista pues aparecen nuevas posibilidades donde hay críticas y contracríticas, dentro de las cuales pues está justamente todo lo que tiene que ver con las visiones sociológicas, con el programa fuerte de Sociología del Conocimiento de la Universidad de Edimburgo. Están las visiones corregidas de las concepciones de Popper a través de Lakatos, que trata de articular el falsacionismo ingenuo de Popper, con un falsacionismo más sofisticado que involucre los procesos históricos a los cuales se refería Kuhn en su crítica a la filosofía clásica de la filosofía de la ciencia, del empirismo lógico y el racionalismo crítico. Teniendo en cuenta esto, pues en los años 50, Quine había hecho ya también unas críticas al empirismo, que era propio de la visión del positivismo lógico que había migrado a los Estados Unidos, y como discípulo, llamémoslo así, de las ideas de Quine, pues aparece Larry Laudan. Larry Laudan, que a su vez toma ciertos conceptos de Lakatos con respecto a las metodologías de los programas de investigación que involucran el proceso, como les decía, historicista, con el análisis lógico semántico de teorías.
Entonces, en ese sentido, vemos que Laudan lo que hace es un puente entre esa visión historicista con la visión analítica y plantea en otra perspectiva lo que conocemos como las tradiciones de investigación. Me detengo ahí para poder dejar la participación de otros compañeros. Luis Hernando. Bueno, yo leí el texto me pareció un texto muy ágil, el texto de Laudan. ¿Ese lo escribió quién, Luis Francisco? Ese texto sobre Laudan, el de las 11 páginas, es una composición que hice a partir de otros textos que están justamente sus referencias en pie de página de donde fueron tomadas. Entonces lo que hice fue generar una articulación entre unos y otros para poder establecer, llamémoslo así, una descripción un poco más precisa, porque al final de cuentas el texto de Alsina es un texto muy amplio que habla sobre Laudan, pero hace un desarrollo de la historia de la filosofía de la ciencia para poder dar a entender en términos de contexto por qué Laudan está siendo presentado allí con su concepto de las tradiciones de investigación. Ya, listo. Bueno, yo tengo es más que algún aporte directo, unas inquietudes. Una general es poder ubicar las diferencias, porque uno no hace una lectura de especialista, las diferencias con Lakatos, porque cuando uno lee a Laudan, yo me puse a leer a Laudan por otro lado, como a indagar un poco por su papel, etcétera, un poquito su biografía, y se asocia mucho, pero las fuentes no muy rigurosas, en algunas partes se afirma que sigue lo de Lakatos y no establecen las diferencias. Entonces, por ejemplo, la diferencia que no es solo terminológica, parece que es conceptual, entre tradición investigativa y programa investigativo o programas investigativos. Eso no es solo del término, no es solo un asunto ahí semántico, sino parece que ahí hay unas diferencias conceptuales. En segundo lugar, parece que también hay diferencias importantes metodológicas en cuanto pareciera afirmarse que Laudan desconoce que Lakatos sí valora en el avance científico los avances de orden conceptual y teórico. Eso hay que precisarlo. Yo, en el texto que tú escribiste en esa síntesis, tú sí adviertes que claro que Laudan, que Lakatos hace ese aporte desde lo conceptual. Tercero, me pareció relevante, pero también merece de pronto que nos amplíes un poquito, pero me pareció, pues para mí, interesante, la afirmación de que el progreso hay que limitarlo en el tiempo, el progreso es temporal y la racionalidad atemporal. Esa definición parece muy importante por sus implicaciones. Cuando uno ve la crítica al progreso, a la idea de progreso en los filósofos, por eso me llamó la atención, no precisan la temporalidad del progreso. Y entonces progreso lo ponen en el tiempo como un imperativo universal. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia importante conceptual entre racionalidad y progreso, que me llamó la atención de... Eso es básicamente como las inquietudes que me dejó la lectura. Sí, pues son varias cosas que vamos a ver cómo las podemos tomar y no sé si pueda, en el caso mío, resolverlas todas. Pero bueno, vamos, primero que todo. Tomemos inicialmente la idea de progreso. La idea de progreso es una idea que es subyacente a muchas concepciones en filosofía de la ciencia. Pero esa concepción subyacente
sobrepasa el marco propio de la filosofía de la ciencia y se va al propio campo de la historia de las ideas y la historia de la filosofía y la historia de las ciencias del pensamiento y la cultura. Es un concepto muy propio de Occidente, observo yo, en el sentido de una vinculación con el tiempo, en el cual se indica una línea para el cumplimiento de objetivos que pueden estar predeterminados o no, en la cual a medida que avanza el tiempo, entonces hay una progresión en el cumplimiento del objetivo o el alcance de la meta o del avance hacia un determinado destino. Allí hay de alguna manera un concepto de historia involucrado que se me antoja en ese momento, es muy hegeliano en los términos de la fenomenología del espíritu. Ahorita me acuerdo cuando se muestra que la historia tiene un sentido y que ese sentido de la historia tiene que ver al avance para llegar al concepto absoluto, para llegar al absoluto a través de esa dialéctica de materia y espíritu. Pero bueno, lo retrotraigo nuevamente para el caso de la filosofía de la ciencia. Se ve que hay, llamémoslo así, un hálito de pensamiento que alumbra la idea de que siempre en el sentido de la flecha del tiempo hay un mejoramiento, y ese mejoramiento hace que cada vez que se avanza en el tiempo todo lo que se produce es mejor que lo anterior, cosa que es discutible, pero muchas veces se toma como una hipótesis que ni siquiera se discute. Teniendo en cuenta eso y trasladándolo al caso, por ejemplo, de Lakatos en su metodología de los programas de investigación, indudablemente tiene una fuente muy fuerte basada en la racionalidad científica que se deriva de Popper, del concepto popperiano de desarrollo y racionalidad científica, en el cual el modelo hipotético deductivo, por un lado, es un elemento fundamental en el criterio de racionalidad científica. Y como estamos hablando de un modelo hipotético deductivo, estamos hablando de dos componentes, un componente de tipo lógico y otro componente de tipo semántico. El componente de tipo lógico tiene que ver con la capacidad de ordenamiento y consistencia lógica de los enunciados de teoría. En ese sentido, la lógica es llamémoslo así, el elemento articulador del conjunto de enunciados de teoría. Y el otro es el elemento semántico, porque es que la teoría funciona en términos del lenguaje. Y el lenguaje, pues al estar articulado desde el punto de vista lógico, en una escalera deductiva, de enunciados universales a enunciados de menor universalidad hasta llegar a los enunciados empíricos, constituye la base de un concepto de racionalidad en ciencia. Entonces, en Lakatos, esa estructura popperiana, que no es exclusivamente popperiana, pero Popper lo resaltó dentro del siglo XX con gran énfasis. Por supuesto, miembros del positivismo lógico también defendieron estos postulados. Establece esa estructura de racionalidad. Entonces ahí es donde se ve que esa racionalidad puede ser del siglo XX, del siglo XVII, del siglo XVI o del siglo XXV. Y ahí es donde se le da ese carácter de atemporalidad a la racionalidad. Ahora bien, en los términos de Habermas la racionalidad cambia un poco, porque en Habermas la idea de racionalidad, sobre todo la que viene en la teoría de la acción comunicativa, plantea que la racionalidad es esa capacidad que tienen los seres humanos al tener un lenguaje y tener la capacidad de expresarse lingüísticamente y a través de acciones con significado
que puede producir conocimientos y puede entenderse y hacerse entender de otros. Por supuesto, todos estos componentes de racionalidad están articulados unos con otros. Ahora bien, ese concepto de racionalidad contrasta con el otro elemento que había señalado, que por favor me lo recuerdas, Luis Hernando, para alcanzarlo. No, a ver, no te capto. Tú me dijiste racionalidad por un lado y por el otro lado progreso y racionalidad. Progreso perfecto. Y racionalidad. En realidad, gracias, muy amable. Entonces ahora ya trabajé los dos. Entonces, el asunto es que, por supuesto que el progreso tiene el carácter histórico, porque está relacionado con la flecha del tiempo. Y el de racionalidad se le excluye. Lo que se intenta ahora señalar dentro del concepto de Laudan es que la racionalidad no está excluida del sentido de progreso, porque hay unas condiciones de carácter comunitario, histórico y sociológico dentro de las comunidades científicas que también le dan un carácter de relatividad al concepto de racionalidad que se pueda tener en un momento dado con respecto a las teorías, pero que sin embargo en el caso de Laudan el problema de las teorías y de la racionalidad de las teorías no están enfocadas a teorías específicas, sino que es a un conjunto de teorías que están enmarcadas en una tradición que en los términos de Kuhn podría ser la noción de matriz disciplinar o paradigma, que también se le conoce, y que por supuesto Lakatos no desconoce esto, porque en el caso de Lakatos se reconoce que hay una comunidad científica que tiene un modelo y que lo que sucede es que pueden haber uno o más programas de investigación que pueden ser progresivos o regresivos, teniendo en cuenta el éxito explicativo que tenga el programa de investigación a través de las investigaciones que se estén haciendo en favor de uno u otro programa. Cosa que se articula de alguna manera con el planteamiento de Laudan cuando se ve que hay un vínculo básicamente pragmático al señalar que realmente la validez o la consistencia de una teoría está dada por su capacidad para resolver problemas. No está enfocada en la capacidad explicativa en términos de racionalidad y semántica, sino en la capacidad de resolver problemas. Hasta ahí me detendría y no sé si he podido satisfacer toda la indagación que me señalaste. Sí, básicamente eso, y faltaría, pero más adelante, lo de Lakatos metodológicamente, pero ya entrando en materia, en la tradición investigativa, que me pareció interesante el término porque pues lo interpreta uno como la jurisprudencia en un campo determinado de la ciencia, que hace tradición, ¿no? Claro, ya, gracias. Esto me hace acordar de lo siguiente. Claro, Lakatos, como buen discípulo de Popper, toma unos elementos que se vuelven normativos dentro de la metodología de los programas de investigación, así como en el caso de Lakatos presenta un monolitismo metodológico como un carácter normativo en relación con el desarrollo de la investigación a través de la falsación. Y entonces, en ese caso, la filosofía de la ciencia se convierte en una disciplina prescriptiva. ¿Por qué? Porque determina unas condiciones que deben cumplirse para poder dar validez a una determinada teoría y que implican también una relación con lo metodológico, porque sabemos que lo metodológico es un conjunto de elementos procesuales que están inundados también de unas técnicas y unos instrumentos para hacer las investigaciones, que en términos de pensamiento, filosóficamente hablando,
se convierten en prescripciones. Y en el caso, pues, por supuesto, de la CATOS, la metodología de los programas de investigación también tienen ese sabor normativo, cosa que en el caso de Larry Laudan no, porque Larry Laudan toma varios elementos, por ejemplo, de Paul Feyerabend, cuando él plantea que no hay métodos exclusivos, sino que puede haber una apertura de métodos, un poco a la idea de el todo vale y el carácter pragmático sobre el éxito que puedan tener los métodos va a determinar su prevalencia o su permanencia dentro del proceso de la tradición de investigación. Sí, de acuerdo, gracias. Bien, sí me ubica mejor, claro. Muy bien, no sé, tenemos Adriana, Estela, Armando, si tienen algo para anotar, para preguntar, para cuestionar. Yo quiero decir algo en particular y pues yo sé que este documento es denso porque tiene todo un recorrido, digamos, en ideas científicas, de filosofía de la ciencia. ¿Me escuchan? Totalmente, perfectamente. Gracias. Entonces es lo siguiente. Lo que va a mostrar esta fuente, este autor, es que hay una metodología de tipo investigativo, de visión de filosofía de la ciencia, en una perspectiva de la filosofía natural, o naturalizada, es la palabra correcta. ¿Y qué es lo que yo encuentro allí? En cuanto a los elementos sustantivos de la propuesta que ellos van a plantear, es tomando criterios de esa visión que tiene la filosofía de la biología. Y cuando, pues digamos, es como lo fui entendiendo en la medida que lo fui leyendo. Porque entonces nos va a hablar, por ejemplo, de ver a la ciencia como un organismo. Y como un organismo que tiene características como las tiene la naturaleza. Y aquí podemos entonces ver, por ejemplo, de adaptación, de cambio, también de una visión genética. Entonces, ¿qué es lo que yo le encuentro sustantivo al texto? Es cómo jugando con categorías que son de la filosofía de la biología para hacer una lectura de la filosofía de la ciencia. Eso me parece una forma muy inteligente, muy enriquecedora para hacer una propuesta metodológica de la interpretación de la filosofía de la ciencia. Abro ese comentario. Ahora, yo quisiera preguntar, pero ¿esa es una manifestación directa de Laudan o es una manifestación de ese puente que se establece entre el concepto de tradiciones de investigación con la filosofía de la ciencia naturalizada que pueden defender Toulmin o Hull? Ajá, sí, como un puente de... Ah, bueno, perfecto, sí, porque básicamente el trabajo de Laudan es sobre las tradiciones de investigación. Exacto, y en la perspectiva de modelos, que es digamos, el texto como está pues enfocado. Sí, correcto, sí. En ese sentido, pues estaría. Claro, como aquí hemos hecho el énfasis en Laudan, pues esto que tú estás diciendo sería como lo que posteriormente se planteó, porque al mismo tiempo que luego del giro historicista en los años 60 y 70, las críticas desde la sociología del conocimiento científico, el programa fuerte de Universidad de Edimburgo, pues aparece también la idea de la epistemología naturalizada o epistemología evolutiva, que viene como una crítica o contracrítica a los planteamientos de la Catos, a los propios planteamientos de Laudan, y en ellos se inscriben un Popper modernizado o actualizado. Popper se ubica allí
pero también tenemos el caso de Hull. Tenemos allí también Toulmin, decíamos, y de allí se deriva también posteriormente de la naturalizada un giro cognitivo, y ese giro cognitivo nos lleva a alguien que ya hemos estudiado acá, pero ya desde la perspectiva de análisis de realismo-antirrealismo, que es Ronald Gere. Como ustedes se van dando cuenta, estos problemas o temas de la filosofía de la ciencia se pueden ver desde varias perspectivas. Hasta el momento habíamos visto unas perspectivas de análisis de la discusión de realismo, antirrealismo o las caracterizaciones de los tipos de realismo. Ahorita lo estamos haciendo más en un sentido histórico que no elimina, por supuesto, la discusión de realismo o antirrealismo. En el caso de Ronald Gere, pues hace un avance o una apertura dentro de la epistemología evolutiva o naturalizada hacia el giro cognitivo. Entonces vemos que son varios giros. Históricamente serían el giro lingüístico, que permite la aparición del positivismo lógico, el giro historicista, que permite la aparición de la metodología de los programas de investigación de Lakatos y las tradiciones de investigación de Laudan, el giro sociológico de la Universidad de Cambridge, de la escuela de Edimburgo, de la escuela de Edimburgo, Bruno Latour, Bulgar y los demás que hemos estudiado anteriormente. El giro de epistemología evolutiva con Toulmin, con Hull, Campbell y el propio Popper. Y posteriormente, pues la aparición del giro cognitivo con Ronald Gere. Pero dentro de esta misma perspectiva, la visión de esa articulación en la perspectiva economicista de la relación entre sociedad, empresa, ciencia y tecnología nos permite que aparezca el concepto de tecnociencia, que muchas veces ya lo hemos explicado, y posteriormente la propuesta que yo hago a la comunidad científica de que en los años 20 ya del siglo XXI, esa fusión entre tecnociencia y las relaciones corporativas y de las naciones permite la aparición de la llamada tecnociencia geoestratégica. Creo que esta es una supersíntesis de toda esa evolución para poder entender en qué marco nos estamos moviendo para la comprensión de todos estos problemas de la filosofía de la ciencia. Por supuesto, podemos observar que Armando está perplejo o está dormido, pero habría que ver. Falta ver también si, por ejemplo, Adriana es que no está entendiendo. Perplejo. Pero, Adriana, ¿hay algún tipo de pregunta que se puede? Aquí no hay ninguna pregunta que no sea válida. Las preguntas son válidas. ¿Hay algún tipo de pregunta que pudieras señalar, plantear? Bueno, no, en realidad no porque estoy pues como conociendo muchos términos, ¿sí? Justamente estoy viendo la materia de filosofía, pero obviamente no va dirigida hacia la ciencia, es solamente más que todo la historia de la filosofía, que de hecho me encanta esa materia, pero entonces necesito tener y comprender más los términos científicos para poderle encontrar el norte. Claro, entendemos, Adriana. Claro, vale decir para ayudar a tu comprensión que la filosofía de la ciencia aparece como disciplina en el siglo XX. Anteriormente los temas de los conocimientos sobre la naturaleza, la vida, de manera sistemática, de lo que hoy conocemos como ciencia, se conocían hasta el siglo XIX como filosofía natural, sobre todo a partir del siglo XVI. Del siglo XVI al siglo XIX, a eso se le conoció como filosofía natural.
en la evolución general de la filosofía históricamente hablando. Ya en el siglo XX aparece lo que se denomina la filosofía de la ciencia, dentro de la cual está la epistemología, que trata de las formas ya específicas, técnicas, conceptuales de cómo se construyen los conocimientos científicos. Y la filosofía de la ciencia, pues, contiene lo de la epistemología, pero contiene otro tipo de temas que por supuesto tienen que ver con los asuntos sociales, económicos, políticos, estratégicos, históricos, que tienen que ver con el conocimiento científico. Esto como para que tengas también un enlace con lo que vienes estudiando en relación con filosofía general. Ok, muchísimas gracias. Armando, dentro de tus perplejidades, ¿qué puedes señalar? Pues a ver, yo estoy aquí con este tema, digamos, de, de la forma en que, digamos, las cuestiones comenzaron a tener como una génesis, ¿cierto? O sea, de las grandes propuestas del positivismo, que tenía que ver con la unificación de la ciencia, que estaba también el lenguaje fisicalista, y yo creo que aquí cuando empieza todo este tema acerca del lenguaje, ¿no? Que las proposiciones expresadas con el lenguaje observacional y bueno, y también con la forma lógica para todas las ciencias empíricas, con este tema del criterio empirista del significado, de la distinción entre la ciencia y la metafísica, que me parece que es una etapa bastante interesante. Yo diría que es como la génesis de o como una especie de apertura a distinguirla, a apartar la ciencia de la metafísica, y que pues ya últimamente estamos viendo la metafísica en la ciencia también, que me parece muy interesante, pero que en este momento, cuando estábamos hablando del positivismo lógico, pues se generó la distinción. Y que todo eso tenía que ver con un criterio epistemológico de significado cognoscitivo. Bueno, y está, digamos, en el contexto del descubrimiento y el contexto de justificación, que es donde estabas hablando tú de la propuesta de Reichenbach en el 38. Y bueno, ¿qué más tengo yo? Estoy como navegando entre todas estas cosas que son las que nos van a dar toda esta evolución digamos, de conocimiento hasta que llega nuestro amigo, quien es el que hace el giro historicista, digamos el giro historicista. Bueno, estoy ahí como en esa ampliación de criterios alrededor de la génesis de lo que llegamos, ¿no? Y que yo sé que lo hemos visto, pero bueno, recordarlo no está mal, y fíjate que no lo están haciendo. Claro, no, está bien. Es que hay una cosa que yo veo que tiene sentido y que a lo largo de muchos videos en estos últimos 2 años he hecho, es la necesidad de tener una claridad histórica, y para eso se requiere la construcción del concepto de la categoría cognitiva de historicidad. La historicidad es, llamémoslo así, una categoría cognitiva que permite orientar intelectualmente a alguien para ubicar en determinados tiempos que acontecieron cosas que están centradas en lo histórico, con otro tipo de cosas que históricamente también están ubicadas y que hay que hacerles relación. Es como un entramado, como una red de relaciones que están articuladas y que su desenvolvimiento a través del tiempo tienen unas conexiones entre sí. Digámoslo con ejemplos. En los años 20, cuando termina recientemente la Primera Guerra Mundial lo que hace es una ruptura entre ciertas formas de organización de los estados que tenían todavía muchos elementos de la noción imperial, que derivaba de alguna manera de rasgos medievales en términos de las monarquías, para pasar a otro tipo de actividad que básicamente tiene que ver con la economía,
para impulsar el proceso productivo. Y esto genera la hipótesis de que para los cambios económicos no es que necesariamente, sino que se ha buscado generar conflicto bélico que obliga a la ruptura de formas de organización político-social y económica y la generación de nuevas posibilidades a través de conocimientos científicos y de desarrollos tecnológicos que se manifiestan en términos de armamentos y usos de armamentos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se derrumba el imperio austrohúngaro, que todavía tenía toda esa vieja rancia costumbre de los imperios que se generaron en la época moderna, derivados de los reinos que se habían establecido desde el medioevo. Se rompe esto y el imperio austrohúngaro cae y aparece de manera definitiva las repúblicas, donde por supuesto que un siglo antes la Revolución Francesa había auspiciado las repúblicas, la aparición de repúblicas. El concepto de república que tiene una estructura no solamente política y jurídica, sino que tiene todo un componente de tipo económico y social y sociológico, que es la forma de organización del Estado que favorece desarrollos ulteriores del capitalismo. Entonces esa ruptura en los años 20 también trae aparejado concomitantemente los desarrollos en ciencia, la aparición de una nueva matemática, los desarrollos de la lógica, los desarrollos en la física, donde se articulan en la física y las nuevas físicas, las nuevas matemáticas, y esto tiene una consecuencia dentro de las tecnologías que generan la aparición de artefactos y dispositivos de otro orden. Entonces, en esa medida, estos ejemplos que estoy dando es para mirar que los contextos históricos necesitan que haya una categorización cognitiva por parte de alguien que quiera entender el desarrollo de una determinada disciplina. Indudablemente, cuando von Mises planteó en su momento ciertas teorías de orden económico, estaba en función de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en la Austria de posguerra. Y en esto, pues Luis Hernando creo que debe saber más porque él es economista, que von Mises fue miembro del Círculo de Viena a propósito. Entonces, con esto quiero decir que es importante para poder entender, por ejemplo, el campo de la filosofía en general, la filosofía de la ciencia en particular, también saber de historia. Es importante hacerlo. Que es una exigencia fuerte, la es. Y que esto no se construye en días, ni en semanas, ni en meses, sino que es un proceso de vida para poder hacer esas articulaciones históricas a las cuales me estoy refiriendo. Cuando Astrid fue mi estudiante, ya hace mucho tiempo, yo se lo dije, fue de las primeras cosas que le dije, es necesario tener siempre un contexto histórico de lo que va aconteciendo y de lo que sabemos en una disciplina para poderlo articular y tener una mejor comprensión. Entonces, Armando, esto que estás haciendo, por supuesto, no porque ya lo hayamos visto en otras sesiones, deja de ser útil, porque ahorita lo estamos viendo en otra perspectiva. Entonces, quería hacer énfasis en eso. Yo no me canso de hacerla, la he hecho con mis estudiantes a lo largo de decenas de años, sí, porque esto lo comprendí desde los años 80. Cuando empecé a comprender mejor el marxismo, por ejemplo, y la relación del marxismo con otras filosofías y las teorías económicas, que pues de ellas tengo es una cultura general, indudablemente, pero vincular eso y ver el desarrollo sociológico y el desarrollo de la historia de los pueblos. Y esto me muestra lo importante que tener esa concatenación de eventos y de realidades para no cometer ciertos errores que se cometen habitualmente. Por ejemplo, que se ponen a comparar categorías que son propias de la física contemporánea con el pensamiento de Leibniz. Por ejemplo, que me tocó hacer una corrección a algún estudiante compañero mío cuando quería hacer una comparación de elementos de física cuántica con unas ideas de las mónadas de Leibniz. No es posible hacerlo,
porque en el momento en que Leibniz plantea el concepto de mónada, el saber de la física era otro, era la física mecánica. Entonces no es posible hacer esa comparación, a menos que uno quiera hacer una fábula, por supuesto. Me detengo ahí. Armando, ¿querías hacer alguna contraargumentación al respecto? ¿O alguna precisión? No, todo bien, todo bien, todo bien, por ahora. Bueno, pues, o sea, tomando esto que Luis Francisco está diciendo y tomando todo lo que plantea el texto, lo que sí veo uno es que manejar toda la información sería pues algo como, digamos, aparte de ubicarse en el contexto del momento histórico, poder hacer esas clasificaciones no es tan fácil de manejar, pero lo que yo veo en este autor es que toca unos puntos centrales que le permiten a uno hacer una síntesis o abstracción de cuáles como los ejes sobre los cuales se debate, digamos, estas corrientes, posturas o tendencias. Y quiero colocar un ejemplo muy particular que, pues, personalmente me llama la atención, y es cuando uno estudia el Círculo de Viena y todo lo que tiene que ver con el empirismo lógico, encuentra uno como información de aquí y de allá y muchos cruces. Pero este autor lo que hace es tomar categorías de análisis en las cuales uno puede decir, en esto se centran los debates del Círculo de Viena, por ejemplo. Encontrar una construcción o una argumentación. Contexto de justificación, contexto de descubrimiento. Bueno, por colocar las que se me vienen en esta a la situación. ¿Por qué lo digo? Una de las dificultades que por lo menos personalmente viví cuando estaba estudiando estos temas por primera vez es uno cómo hace para saber qué corresponde a qué tendencia o a qué momento histórico. Ya, es que precisamente hay estos debates previos y es por eso que llegaron a este debate del Círculo de Viena. ¿Sí? Eso hace parte de lo que Francisco está diciendo, de entender el momento y el contexto en el que se está dando el debate. No es solo por la fecha o por el evento en sí, sino cuáles eran esas condiciones también de la filosofía de la ciencia en su momento, de qué estaba discutiendo. Temas que se discutieron en el momento en que el Círculo de Viena está haciendo su debate, cuando ya viene, por ejemplo, el momento de Kuhn en los años 60, hay cosas que ya van siendo como maduradas, diría yo, como ir volviendo cada vez un lenguaje que es más sofisticado. Entonces, tener esa claridad en qué momento se hace tal distinción de definición, pues nos va dando es como también un camino en la historia de las ideas. Y con ello, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno llega precisamente ya pasa a Feyerabend y luego cuando vemos a Laudan, pues es que ya hay todo un recorrido histórico, filosófico y de ideas de la ciencia que llevan a que los debates vayan por donde ya lo va a plantear Laudan. Es decir, hay todo un bagaje, hay todo como haberse podido parar sobre los hombros de unos gigantes para poder ahora verlo en la perspectiva que este autor no lo está planteando. Y en ese sentido, pues precisamente lo que uno encuentra es lo que hoy podemos nosotros aquí dialogar en esta tertulia, lo podemos hacer afortunadamente es porque ya encontramos procesos de sistematicidad, procesos de construcción de lógica en una parte del texto donde me llamó mucho la atención, lógica, sintaxis, coherencia interna, para poder entender los modelos teóricos y ya entenderlos en que esos modelos teóricos, en qué contexto de descubrimiento, en qué contexto de justificación se está hablando y poder hacer precisión. Es algo que me encantó de este texto. Claro, el texto de Alsina, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, correcto, sí. Bien, yo quisiera
señalar, enfatizando en Laudan, porque es en el que ha sido el propósito centrarnos, que en el libro que él escribió, llamado El progreso y sus problemas, porque indudablemente el progreso no se puede asumir como que sí es algo que existe y no tiene discusión. Él expone un modelo de cambio científico que ya hemos señalado, donde el concepto fundamental son las tradiciones de investigación. Al igual que Thomas Kuhn y de que Imre Lakatos, Laudan considera que las teorías científicas no pueden explicar suficientemente las dinámicas del cambio en la ciencia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos por muchas de las razones que expuse anteriormente, que hay que agruparlas con elementos que son más amplios, que tocan con otros componentes histórico, políticos, sociales, económicos. Entonces, en ese sentido, las tradiciones de investigación juegan un papel que es análogo, y aquí tal vez una respuesta para Luis Hernando. Las tradiciones de investigación no es que sean lo mismo, sino que tienen una función análoga a la que tienen los paradigmas en el caso de Kuhn, o a los programas de investigación que plantea Lakatos. No es exactamente lo mismo, no es la misma definición, pero indudablemente un programa de investigación considerado por Lakatos obedece a que hay una comunidad científica que está considerando de una misma manera cómo funciona y se desarrolla la actividad de la investigación en determinadas disciplinas, y que por lo tanto tienen unos consensos y unos acuerdos y unas formas de actuar. De la misma manera, eso se podría decir para el concepto de tradición de investigación. Ahora bien, las tradiciones de investigación sí tienen una diferencia con los programas, ya que presentan una flexibilidad que es mucho mayor que el modelo de paradigma o que el modelo de programa de investigación. Y las características de esas tradiciones de investigación serían, miren, toda tradición de investigación se caracteriza por un cierto número de teorías específicas. Esto ya lo había dicho, que no es una sola teoría, sino un conjunto de teorías que ejemplifican la tradición de investigación y que la constituyen por lo menos de manera parcial. Algunas de estas teorías podrán ser contemporáneas, algunas otras pueden ser sucesoras temporales de teorías anteriores que habían tenido un relativo éxito, pero que ahora aparecen unas que tienen mayor éxito. Recordando que en el concepto de Laudan, el éxito es fundamental por la capacidad para resolver problemas. El otro elemento sería que toda tradición de investigación implica determinados compromisos, tanto metafísicos como metodológicos. En este caso, Laudan reconoce la imposibilidad de eludir la metafísica dentro de la concepción de construcción de teorías científicas a través de las tradiciones de investigación. Y, por supuesto, esos compromisos metafísicos y metodológicos tienen unas características que las van a diferenciar de otras tradiciones que puedan ser, llamémoslo así, coetáneas con una determinada tradición que esté compitiendo. Es como si un programa de investigación en el sentido de Lakatos tuviese unos compromisos metafísicos que son distintos a los compromisos metafísicos que traiga otro programa, lo cual hace, en los términos de Kuhn, que fuesen inconmensurables las comparaciones entre unos y otros. Como se dan cuenta, es bien complejo el asunto. Cada tradición de investigación se desarrolla a través de un cierto número de formulaciones distintas que pueden ser detalladas y en ocasiones entre sí pueden ser contradictorias, lo cual no se admite, por ejemplo, en el caso de los programas de investigación o dentro de los paradigmas. Y pueden extenderse a lo largo de un considerable periodo de tiempo.
También es necesario, pues, decir que dentro de una tradición de investigación pueden darse importantes procesos de cambio conceptual, cosa que no es tan fácil, por ejemplo, en el caso de los programas, de la metodología de los programas de investigación, porque recuerden, esa metodología de los programas de investigación de la CATOS plantea que tiene un núcleo firme, un núcleo central firme de teoría, que es la que define la capacidad explicativa de un determinado fenómeno, y tiene un anillo protector alrededor del núcleo central, que tiene unas hipótesis ad hoc que lo que hacen es responder a algunas anomalías que puedan tener los hechos empíricos que pudieran contradecir los elementos que predicen el núcleo interno de una teoría científica dentro de un programa de investigación. En el caso de Laudan, señala que aquí el asunto es más flexible, porque los conceptos no hay un centro firme, o al menos que no es invariable, puede tener algunas variaciones o cambios. Esta es una mayor flexibilidad del modelo y que se considera una unidad básica dentro del progreso científico en la solución de problemas. ¿Y por qué razón? Porque en el caso de Laudan, el punto central no es la consistencia racional teórica en la explicación de problemas, perdón, en la explicación de temas u objetos de investigación, sino que es la solución de problemas. Y ahí es una gran diferencia, Luis Hernando, entre el énfasis racionalista y metodológico, normativo y prescriptivo de la CATOS con respecto a la visión más flexible de la tradición de la tradición de investigación que defiende Laudan, que hace énfasis más es al progreso en términos de resolución de problemas. Laudan también distingue dos tipos de problemas, y vamos a tomar nuevamente los que son de carácter empírico y los de carácter conceptual. Que ya pues en esa medida me había preguntado a Luis Hernando, perdón, alguna cosa. Los problemas empíricos son aquellos hechos que son conocidos sobre los que se ve la necesidad de una explicación. Ya sabemos que el concepto de explicación es una relación por causa, en ese caso por causa eficiente. Estamos hablando de las 4 causas de Aristóteles. Es decir, que se pueda decir que si un evento ocurre porque hubo otro evento anterior a ese. Y que son distintos de los simples hechos, sino que hay una relación que necesariamente se va dando matemáticamente utilizando la estadística. Entre estos problemas empíricos, Laudan hace la siguiente señalización, que hay problemas no resueltos que no son cruciales para la evaluación de la teoría dentro de una determinada tradición de investigación. Que los problemas resueltos por una teoría, teniendo en cuenta que resolver un problema no significa asignarle verdad o falsedad a la teoría, que lo resuelve. Porque aquí ese problema metafísico de la verdad o no verdad no importa, porque lo que importa es que tenga la capacidad para resolver problemas de tipo concreto. Y que los problemas que son anómalos, es decir, que se salen como de la norma, de la regla, los cuales levantan serias dudas sobre la teoría, no las refutan automáticamente. Pueden haber anomalías, pero hay que esperar que siga habiendo pruebas de tal manera que miren si pone en crisis o no a la teoría, y hay necesidad de elevar otro tipo de teoría dentro de esa misma tradición, lo cual muestra el carácter de flexibilidad que tiene el modelo de Laudan. Ahora bien, eso con los problemas empíricos. Con los problemas conceptuales, son los que surgen dentro de la misma teoría, mientras que los problemas empíricos surgen independientemente de cualquier teoría y son problemas de un primer orden, llamémoslo así. Los problemas conceptuales son solo reconocidos en relación a una teoría y son problemas de segundo o tercero o más alto orden de acuerdo al grado de abstracción que puedan tener. El tomar la solución de problemas como una unidad del desarrollo científico
permite conectar el modelo de Laudan, ahora sí, con la teoría del cambio conceptual y con el modelo de selección natural, como les dije hace un rato, que es parte de la epistemología evolucionista o filosofía de la ciencia naturalizada, que hace un rato tanto Astrid como yo mencionamos. Y en ese sentido, entonces se ve cómo la teoría de la tradición de investigación de Laudan se vinculan con estas epistemologías evolutivas que después se transformarán en el cambio cognitivo, la evolución cognitiva que Ronald Gere plantea. Lo dejaré ahí, traté de hilar varias cosas con el propósito de ayudar a comprender todo lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, de pronto, perdón, una interpelación ahí. Creo que yo no asistí a dos sesiones interesantes en donde se vio, pero está en esta lectura implícito. Yo no entiendo muy bien, claro, hago la lectura, pero entiendo mejor el giro historicista y el giro semántico. Sobre eso hemos visto mucho desde el Círculo de Viena, etcétera. Pero el giro naturista es más complejo, me parece, porque la psicología del conocimiento, ustedes debieron una sesión, leer eso muy bien, yo creo que lo vi en el video, recuerdo, en alguno de los videos. Entonces le pediría a Luis Francisco, si no es sin desviarnos del tema, una pequeña referencia, porque es que cuando Quine dice que sustituir la tradición, en el texto de Alsina, sustituir la tradición epistemológica por algo así como la misma tradición del conocimiento, del desarrollo del conocimiento psicológico, ahí yo no entendí muy bien. Es decir, es muy de fondo la afirmación que trae Alsina ahí, ¿no? O sea que ese planteamiento que refiere Alsina sobre lo que señala Quine no necesariamente está vinculado con la aparición que no está relacionado con la tradición, no la tradición, sino con el enfoque de epistemología o filosofía de la ciencia naturalizada. Realmente la teoría de los sistemas en desarrollo o alternativa en la biología evolutiva es el video que trata con mayor detalle este asunto de la filosofía de la ciencia naturalizada. ¿Por qué razón? Porque se concibe ya como modelo a partir de la biología, de lo que se conoce en la biología, cómo es que hay una evolución en el pensamiento filosófico científico con respecto a cómo se construye el conocimiento. Básicamente, allí hemos estado comentando sobre el planteamiento del biólogo molecular Luis Eugenio Andrade, que fue profesor nuestro, sobre su teoría de los sistemas en desarrollo, que define una vía para solucionar el debate entre externalismo e internalismo en las teorías de la evolución, abriendo el camino hacia una síntesis expandida que permite comprender la filosofía de la ciencia en general, e inclusive todos los elementos de las físicas, de las filosofías de las ciencias de la física, la química, etcétera, etcétera, porque esto permite justificar que la epigénesis y la autoorganización son condiciones previas para la selección natural, y esto se le aplica a las teorías científicas, donde utilizan la idea de las especies como individuos, las cuales permite equiparar las etapas de especiación propuestas por Fergel con las etapas caracterizadas por Salte para todo el sistema en desarrollo. Pero uno diría, pero esto es como para la biología, no, también para las teorías de la ciencia. Y entonces habría unas etapas de desarrollo que podríamos decir que son juvenil, la plástica, sin constricciones, otra de madurez, con unos constreñimientos estructurales positivos, una de senectud, con unos constreñimientos negativos,
Y ese sería como el ciclo de vida de modelos de teoría dentro de la filosofía de la ciencia, que explicaría también los desarrollos de la filosofía de la ciencia. Por supuesto, esta epistemología o filosofía de la ciencia naturalizada entra en conflicto con otros elementos que hemos aquí argumentado en relación con los procesos históricos, sociales y políticos de la ciencia. Pero es una filosofía de la ciencia que está allí y no la podemos desdeñar porque agrega ciertos elementos de argumentación que nos permite entender mejor. Esta visión de la filosofía de la ciencia naturalizada argumenta que mientras la autoorganización, que es parte de la vida, y siendo la ciencia algo que produce los seres vivos, los humanos, pues estimula la emergencia de novedades que son sometidas al escrutinio de la selección natural de las propias teorías. En la medida en que una teoría no resuelve determinado tipo de problemas, desaparece y tendrá que aparecer otra que resuelva problemas. La selección natural favorece formas plásticas que son capaces de explorar nuevas configuraciones por la propia autoorganización de la filosofía de la ciencia. Que esto sucede en las especies, en los grupos de especies y en los ecosistemas, sí, pero también se puede aplicar a todos los conceptos de desarrollo de la filosofía de la ciencia. Entonces, estos planteamientos que son acordes con la teoría del desarrollo, las teorías del desarrollo que explica la evolución por acomodamientos estructurales en múltiples niveles a lo largo del tiempo, se da porque hay unos asuntos estructurales que están detrás de ellas, así como sucede en la biología. Y no suceden simplemente por variaciones que sean azarosas, favoreciendo un acercamiento entre el neodarwinismo intelectual y con perspectivas epigenéticas también de carácter conceptual. Como te das cuenta, Luis Hernando, aquí lo que se hace es como una especie de analogía para el desarrollo de la filosofía de la ciencia con ciertos elementos que se han generado dentro de las distintas teorías del desarrollo de los sistemas vivientes. Y eso se traslada para la filosofía de la ciencia. El asunto tiene una complejidad y tiene unos antecedentes, porque aquí no hablamos ni de Francisco Varela ni de Humberto Maturana, que también los estudiamos y que también están en otros videos, que son el presagio de esto que te estoy diciendo, que ellos trabajaron en el sentido individual, de sujetos individuales en la construcción del conocimiento, y de allí se derivó lo que te acabo de decir, pero por el otro lado también se deriva para lo que Ronald Dewar después desarrolla, lo que se llama el giro cognitivo, porque es que hay un desarrollo biológico vinculado con el desarrollo de la comprensión del medio ambiente, dentro del cual sujetos con capacidad de conocer pueden tener una interacción con ello y transformarlo y con ello conocer también. Hasta ahí, me detengo ahí. Sí, de acuerdo. Era eso, es la analogía con las categorías de organismo, especie, gen. Entonces es construir como una epistemología desde esa analogía, pero hay que entender, le entendí yo a ese autor que dice, bueno, Why no me voy a profundizar en Why, no es el objeto, pero me quedo con la tesis de que la epistemología misma entra a formar parte de esa problemática de la ciencia. Sí, correcto. Y es una forma que es pues muy interesante de ver, pero es biologicista. Claro, algunos otros dirían que la otra sería muy humanista e historicista. Yo creo que se pueden mirar varias cosas y ver qué se va complementando entre unas y otras. Por supuesto, no hay una respuesta definitiva al respecto, y lo cual nos muestra las limitaciones que tenemos en términos de comprensión sobre lo que nosotros mismos producimos. Aunque esto que ustedes están diciendo también ahí dice que hay unos elementos en la perspectiva de historia intelectual e historia de las ideas. Y lo rescato ¿en qué sentido?
hay un debate interno que se da en la metodología y método de la historia, que es el término de progreso. Entonces, la visión de progreso es una perspectiva lineal, pero entendiéndolo un poco más en la visión que da aquí Laudan, no es la visión de progreso lineal, sino más bien progresivo, en cuanto que internamente también hay unos vacíos, o él lo dice como unos elementos oscuros que necesitan ser esclarecidos, y que eso además entonces le hace una crítica desde la perspectiva interna de las teorías, pero que en esa revisión necesita hacer cambios y hacer esas transformaciones. Y ahí con esa revisión, que es de tipo, digamos, por búsqueda de unos objetivos claros a los problemas internos de la investigación, pues también está buscando crear como o identificar unas herramientas que sean más precisas para el análisis, o como lo dice aquí, para el carácter exegético, que aquí se va a la parte interna de la fundamentación de la teoría, y con ello pues verlo en una perspectiva tanto de la historia intelectual, pero también desde la perspectiva de esa descripción de la teoría científica, para con ello pues construir textos, para proporcionar pues, la perspectiva de esa historia natural, que está visto desde la visión de la mente, o diría yo más bien de las ideas, que va cambiando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a cómo él dice que evoluciona o progresa, y lo que permite con ello es pues dar diferentes tipos de explicación. Lo que estoy tratando de rescatar aquí es cómo este pensamiento de Lauda, que es tan enriquecedor, trata de hacer como un recorrido al estilo de lo que harían los meandros de un río, para tocar diferentes disciplinas y ver el problema de la producción del conocimiento científico en una perspectiva de redes, de relaciones interteóricas e interdisciplinares. Y ahí es donde pues exige un poco de tener un conocimiento por eso de la historia y del pensamiento, porque hay momentos en que uno se mete con temas biológicos y de naturales, cognitivistas, pero aquí en esta parte que estoy destacando, también esa perspectiva de lo exegético, de lo interpretativo y de implícitamente de lo explicativo, que es también una herencia muy a la visión positiva de las ciencias humanas. Es decir, no, sí. Así está muy bien. Claro, alguien desde la perspectiva, por ejemplo, del maestro Andrade diría, no, pero así es válido lo que usted dice, pero usted está teniendo ahí un sesgo historicista. ¿Me entiendes? Y desde el historicismo dirían que sería biologicista la otra. Pero quiero involucrar un elemento tercero, una idea que tercia aquí. Yo decía que mencioné la fenomenología del espíritu de Hegel, tal vez cuando estabas por fuera. Bueno, listo, en relación con el asunto del progreso y el fin de la historia y esas cosas. Pero me puedo ir más atrás, porque Hegel está dentro de una cultura que es una cultura judeocristiana, germánica, y resulta que las tres grandes religiones del mundo de origen semítico, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen todas de alguna manera un plan, que es un plan divino, que tiene unas metas. En el cristianismo se llama la salvación. Yo no sé en el Islam cómo se llame, si es el paraíso, no sé cómo se llama, y en el judaísmo tampoco lo tengo claro cómo se llame, pero hay un plan. En el judaísmo tiene que ver con el fin de los tiempos, con la visión mesiánica. Listo. Entonces, estaba viendo que la influencia de estas formas de concepción mítico-religiosa en la cultura incluso pueden haber influido en el desarrollo de las estructuras cognitivas y filosóficas en la noción de progreso, porque
en estas tres grandes religiones que cubren una gran parte de las poblaciones del planeta, hay un sentido de la historia, sea la historia de la salvación, hay un sentido de la historia donde hay un objetivo final y que en la medida en que se avance hacia el objetivo hay una idea de progreso que se puede trasladar a otros campos de la actividad humana y podría estar el concepto de progreso, Luis Hernando, Adriana, Estela, Astrid, y lástima que Armando se fue. Se le acabó la batería. Ah, ya. Bueno. Aquí está, pero por mi celular. Ah, bueno, qué bueno, Armandito. Bueno, y a cambiar de cacerola. Entonces, teniendo en cuenta eso, pudiéramos decir que incluso la noción, no digo el concepto ni teoría, la noción de progreso pudiera estar relacionada con eso que nos tiene atrapados hasta los tuétanos de nuestra capacidad comprensiva. Y por eso la idea de progreso, pero yo pongo en duda la idea de progreso. Pues por eso yo decía así. Claro, no, está bien y estamos de acuerdo, porque la idea de progreso puede ser una idea montada como una carrilera por la cual va el tren. Eliminemos la carrilera porque puede ser que no sea así. Y en ese sentido podríamos ver que hay otras posibilidades de pensamiento y nos podría generar nuevas posibilidades de pensamiento creativo en relación con la interpretación del conocimiento científico, tecnológico y de toda actividad humana. Una cosa, a ver, no sé, sin salirme del tema, pero es que este es un tema, eso daría para otra charla, pero lo que dice Luis Francisco, uno intuye que claro, ¿cómo no va a tener peso de esa cultura aplastante de, por ejemplo, creer en Dios para la reflexión de un filósofo en cualquier época? Primera cosa de esa, cualquier filósofo, Hegel. Quería plantear, ahorita me metí en este vericueto, quería decir, estas visiones son de alguna manera, no por clasificarlas, teleológicas. La concepción de la historia es teleológica en Hegel, pero en Nietzsche no, por ejemplo. Claro, y entenderlo no teleológico no es fácil tampoco. Totalmente de acuerdo, pero mira, Luis Hernando, que el punto no es creer en Dios o no creer en Dios. El punto es que dentro de todo el andamiaje que está relacionado con la fundamentación de las tres grandes religiones semíticas, hay un plan, y hay un plan que tiene un fin, y ese fin hace que sea teleológico. Porque es que, por ejemplo, en el hinduismo también hay creencia en Dios o en dioses, pero no hay unos asuntos tan claramente teleológicos, o por ejemplo en el budismo hinayana o mahayana tampoco, ni en el lamaísmo tibetano. Entonces encontramos allí que sí, pueden haber creencias sobre seres sobrenaturales, pero puede ser que no exista una teleología. Entonces, el punto central no sería ese, sino el punto central sería el hecho de que estas grandes religiones que han influenciado la cultura de Occidente sí tienen una teleología incrustada. De acuerdo. Es que metí a Dios en la conversación porque en la lectura pasada, esta lectura de el ojo de Dios, la mirada del ojo de Dios, es una buena figura para decir eso del mundo externo, pues tiene que ver con eso, con el tema del ser y la conciencia. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero en términos de que ese mundo externo pudo haber sido primero, como dice el materialismo, el ser y determinó la conciencia? Pero bueno, pero tiene que ver con eso, es que el ojo, la mirada del ojo de Dios me pareció una figura bastante interesante para criticar la metafísica, el realismo metafísico. Claro está que veo que la manera como afectó el concepto del ojo omnividente de Dios, llamémoslo así, de la lectura anterior, produjo el mismo efecto que produjo en Armando inicialmente, porque es que el asunto aquí es que el experimento mental
planteado por Putnam, si no estoy mal, sí, así, sobre el cerebro en la cubeta, sí, sí. Es que la que Putnam. Aquí sí, gracias, gracias. Resulta que es que la mirada que se hace del experimento en la cubeta la hace un cerebro que está por fuera de la cubeta. Que yo decía, en ese momento el cerebro que está por fuera de la cubeta al plantear el ejercicio es el propio Putnam. O sea que Putnam hace las veces del ojo omnividente de Dios. Que por otro lado, haciendo la lectura, me acordé del cuento, del escrito, del texto de Jorge Luis Borges, el Aleph, que hablaba de que había un punto que estaba debajo de una escalera, en una especie de cuarto de San Alejo, donde había un punto donde estaban todos los puntos dentro de los cuales se podía ver el todo, y sería el Aleph, que sería equivalente al ojo de Dios, que sería la mirada de absolutamente todo, la mirada omniabarcante. Me acordé de eso, y en ese sentido era que estaba la idea del ojo de Dios en el ejemplo de Putnam. Tienes cerrado el micrófono, Luis Hernando. Tienes cerrado el micrófono. No, que muy interesante. No es fácil leer esa parte de la cubeta, del ejemplo, porque es muy autorreferencial, ¿no? Claro, es que es una reflexión circular que hace ahí Putnam. Yo te invitaría, yo no sé si viste todo el video, pero sería bueno porque hay una explicación detallada que procuré hacer al respecto. Sí, voy a, no lo miré todo, pero un poco, digamos, me quedó claro cuando tú haces 3 características del realismo, abogas, haces una buena síntesis del realismo científico, ¿no? Dice, de esas 3 condiciones del realismo científico, que es desde lo semántico, ontológico y epistemológico. Bueno, pues a ver, yo pienso que para que podamos ir como redondeando un poco, porque aquí tenemos, como estábamos viendo, de diferentes niveles. Este documento en sí lo que nos está invitando, lo que yo interpreto, a ver, a tomar una perspectiva de integración, una relación en red, para hacer una evaluación, es decir, para hacer un examen del asunto de estas teorías, pero en la perspectiva de la filosofía con elementos científicos, es decir, jugar desde la filosofía, ver elementos científicos y desde la ciencia una perspectiva filosófica. Por eso entonces entran elementos de orden epistémico, orden ontológico, pero también están los elementos de orden histórico, de criterios netamente o categorías científicas, y con ello pues entonces tomar todas estas, digamos, corrientes o tendencias investigativas para poder entonces ver cómo con eso también hay una forma implícita y explícita que juega aquí quienes hacen de comunidad científica o de investigadores, porque ellos también, o nosotros, hablando de comunidad científica, también tenemos una forma de asumir o de no asumir ciertos elementos, es decir, que estamos haciendo de evaluadores. Eso por un lado. Por otro lado, como replicadores, en cuanto a que, por ejemplo, en mi lugar de docente, de informadora, porque netamente no hago investigación, soy una replicadora de este conjunto de fundamentos teóricos, lo cual pues ayuda a que otros conozcan o que se fortalezcan estos criterios. Pero también entonces de un interlocutor, o sea, viendo como todos esos niveles que podría cumplir un evaluador de estos modelos, un interlocutor en el que, bueno,
voy a hablar con el teórico a partir de los documentos, voy a hacer una revisión de él, pero también puedo construir mis propios documentos, mis artículos, una crítica, una valoración, una evaluación. Esto para ver cómo es que está funcionando en relación de un sistema que no solamente está viendo las teorías en sí mismas al estilo interno, sino cómo todo este sistema está, se involucra otros niveles de interpretación, lo cual pues me parece que este autor los trata de recoger y pues de que va siendo más exigente la forma de cómo estudiamos la filosofía de la ciencia, que aquí entraría en juego pues como otras cosas que Francisco nos ha hablado, por ejemplo, sobre la tecnociencia, cómo esta perspectiva tecnocientífica nos hace ver que no es una forma pasiva que se trabaja en la ciencia, sino hay unos intereses, que además de esos intereses hay unos actantes y unos actores, para utilizar términos de otro de nuestros autores. Entonces, yo lo que le veo de riqueza aquí es cómo nos exige la lectura, ver las cosas desde lo interno para trabajar la epistemología en sentido estricto, pero también verlo a esa epistemología en sentido amplio, o esa filosofía de la ciencia en sentido amplio, que demanda de nosotros conocer de historia de las ideas de la ciencia, de cómo se debaten y se construyen teorías, cómo es que se forman esos protocolos o esas visiones protocolares de ciencia, y pues en ese sentido pues el texto es para mí muy de esfuerzo de lectura, pero también muy enriquecedor para la formación de una cultura del pensamiento científico, sobre todo pues en el mundo en el que me muevo, y hoy que está Adriana aquí, que nosotros necesitamos ver es la red de relaciones. Sí, pues me parece muy útil lo que has señalado, porque permite también orientar el por qué hacemos este tipo de estudios, tratando de contribuir a la puesta de tren de aterrizaje a las ideas que ha señalado Astrid con respecto al texto del día de hoy, donde hicimos énfasis en las ideas de Larry Laudan. Vale decir que todas las formaciones conceptuales y teóricas que se hagan dentro del campo de la filosofía de la ciencia en general, dentro de la epistemología, están en íntima relación también con las distintas disciplinas científicas, las cuales a su vez tienen un cuerpo de teoría que uno lo puede vincular con distintas concepciones de filosofía de la ciencia, pero a su vez dentro del cuerpo de teoría podemos, al indagar determinado tipo de fenómenos que los colocamos como objeto de investigación en términos de un problema de investigación específico, podemos ver que hay unas influencias en la manera de ver ese problema de investigación de acuerdo con una formación conceptual de la disciplina, pero también relacionada con una postura en filosofía de la ciencia, lo cual nos lleva a que seguramente podamos construir determinados tipos de instrumentos metodológicos, un proceso metodológico para investigar, la aplicación de esos instrumentos dentro de ese proceso metodológico de investigación, recoger información, tabularla, organizarla y elaborar informes. Y dentro de ello está de manera implícita o a veces explícita toda una concepción de filosofía de la ciencia que alumbra la teoría de la disciplina específica en la cual estemos haciendo la investigación, en los resultados de la misma y en las conclusiones que podamos tener. Por eso, las formaciones en filosofía de la ciencia no son vanas, en el sentido de que permiten dar una conceptualización, una fundamentación, un fortalecimiento en el pensamiento y hay una capacidad para administrar la acción en el proceso investigativo para producir resultados que se plasmen en informes, por un lado, y se transformen también en planes de acción para hacer determinado tipo de transformaciones cuando es posible hacer una transformación, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, donde hay esa posibilidad de hacer transformaciones a través de planes, programas y proyectos en los cuales intervengan las personas a partir de una indagación que previamente se haya hecho. Esto nos lleva, Adriana, básicamente pues para ti, esto nos lleva a ver
cómo hay una relación directa entre los hechos que ocurren, los fenómenos que acontecen, con unos métodos y técnicas de indagación, pero a su vez estos con unas teorías de investigación y unas teorías de una determinada disciplina. Hablemos de economía, psicología, pedagogía, teología, matemática, qué sé yo. Y a su vez, esas teorías de esas disciplinas están relacionadas con enfoques de filosofía de la ciencia que resuelven todo este tipo de problemas y que permiten ver el contexto general de las ciencias. Entonces, en ese sentido, todas estas discusiones y charlas que tenemos acá están vinculadas con esos elementos de tipo práctico de la investigación. Yo creo que en algún momento vamos a trabajar un documento que nos permite ese aterrizaje. Lo elaboré hace ya como 10, 12 años, pero que puede ser muy útil para todos y todas ver esa articulación que va desde las grandes teorías de filosofía de la ciencia hasta el asunto del análisis de los hechos empíricos, la utilización de técnicas, instrumentos en medio de un método de investigación en una determinada disciplina. Y le agregaría algo que hemos hablado en otras tertulias, que es que esto son aplicables a momentos determinados, porque lo que también están tratando de llegar es al éxito de acuerdo a los logros o a la manera como se confirman qué tan competitivas pueden llegar a ser. Eso significa, en otras palabras, que eso da billete. Y quienes vayan a ver este video, seguramente es válido. ¿Por qué? Para Astrid y para mí es claro que nosotros le hemos sacado el jugo económico a todos estos conocimientos de filosofía de la ciencia al hacer esa articulación de arriba abajo y de abajo arriba, como las hemos mencionado ahorita. Y hemos sacado buen dinero a través de contratos, a través de conferencias, a través de desarrollo de proyectos de investigación, donde se ha cobrado buen dinero, a través también de las asesorías de trabajos de grado, incluso de doctorado, porque hay gente con doctorado que no puede articular estas cosas. Pues es a lo que está invitada Adriana. Precisamente Adriana se está formando para hacer paralelamente una carrera como investigadora aquí conmigo. Ah, bueno, excelente. Excelente. Bueno, yo no sé, de mi parte yo con esto cierro mi intervención, Astrid. Sí, porque precisamente pues aquí ya estamos haciendo es como la síntesis de haber podido hacer ese recorrido de teorías en filosofía de la ciencia. Armando, ¿quieres hacer una última intervención o algo así que yo la pueda transmitir? Bien, afortunado. ¿Se oye? Listo, se te escucha bien. Ojalá. No, se escucha bien. Imagínense que la cacerolita le sirve todavía. Sí. Es que estoy comunicado por otro lado, por otra cacerola. Ah, bueno. Pero aquí voy. Bueno, Aquí voy en mis cacerolas. Un comentario final es que de la lectura de Alsina que subrayé es que Alsina se queda, digamos, toma partido por la tradición investigativa como la mejor respecto a las otras figuras teóricas, digámoslo así. Sí, totalmente bueno. Y discierne que en Laudan, también le da un espaldarazo a Laudan diciendo, es que esa diferenciación entre lo conceptual y lo empírico en cuanto, digamos, eficacia es muy interesante en cuanto a logro, ¿no? Sí. Considera que, por ejemplo, el cambio de concepto es importante allí, que no solamente el cambio empírico, sino el cambio de concepto permite también entender el desarrollo. Muy bien. Bueno, entonces aviso que voy a parar la grabación para que pueda... Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.